Buenas tardes o buen mediodía. Bueno, para mí es un gusto presentar la última conferencia y la última actividad de estas jornadas. Va a acompañarnos el doctor Christian Cox. El título de la conferencia refiere a investigaciones del currículum en Chile y en la región, transformaciones recientes y problemas de gobernanza en la formación docente. Mientras ajustamos cuestiones que tienen que ver con las diapositivas, aprovecho para hacer la presentación del doctor Christian Cox. El doctor Christian Cox es sociólogo por la Universidad Católica de Chile, doctor en Sociología por la Universidad de Londres en 1984, profesor titular de la Facultad de Educación y director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Durante los años 90 fue el coordinador de los programas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación del Ministerio de Educación de Chile y de 1998 a 2006 dirigió la unidad de currículum y evaluación del mismo ministerio, responsable de la reforma curricular de esa década. Estableció y dirigió el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas de la Universidad Católica de Chile entre 2008 y 2011. Fue decano de la Facultad de Educación de esa universidad entre 2012 y 2015, ha sido profesor visitante en las universidades de Stanford y de Leiden en Holanda y consultor de UNESCO, OCDE, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro del Consejo Asesor de Estudios Internacionales sobre Educación Cívica y Ciudadanía y de la Asociación Internacional de Evaluación de Aprendizaje. Sus publicaciones como investigador se concentran en los temas de política educacional, currículum, formación de profesores y educación ciudadana en Chile y Latinoamérica. Bueno, un aplauso de antemano para el doctor Cox. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a Lea Besub y su equipo por hacerme parte de estas segundas jornadas nacionales de investigación y formación docente en Argentina. Trabajo en un centro dedicado al estudio comparado de las políticas educacionales. Se imaginarán el interés y agradecimiento, repito, de hacernos parte de vuestra reflexión y búsqueda. Creo que la perspectiva comparada es esencial a descubrir qué podemos hacer mejor. Estoy muy consciente de que están al final de 3 días intensísimos y extenuantes, seguro. También muy consciente de que esta forma de comunicarnos es un poquito cuesta arriba, ¿verdad? Hubiera sido tan bueno estar con ustedes allá en este cierre. Seguramente, sí. Hagamos lo posible entonces por lo que voy a intentar es pasa a la siguiente, Patricia. Les voy a poner en su pantalla literalmente tres visiones sobre 3 objetos distintos. En primer lugar, la evolución de las políticas nacionales sobre formación inicial docente del país trasandino. Segundo, les voy a compartir lo esencial de una investigación en la que participo, que acabamos de culminar, sobre el currículum de formación inicial en Chile. Y luego voy a abrir una tercera ventana a una investigación de mismo tenor y mismo método
pero comparado los currículos de formación inicial de vuestro país, Uruguay y Chile. Eh, para concluir sobre los hallazgos, sobre un abordaje que creemos novedoso y que ya les voy a describir. Tengo, por supuesto, más láminas que las que caben en el rato que tenemos, así que algunas van a pasar rápido, pero estoy seguro que la organización del evento se las va a poder compartir y de ese modo usted hacerse una idea más completa de lo que yo podría comunicar a través de esta forma, ¿no? Creo que la primera viñeta es redundante. La investigación sobre el currículum es investigar y preguntarse sobre la esencia del quehacer de la formación inicial. No es lo único que hay en investigación sobre docencia y su formación, ¿verdad? Porque el acceso y la selección de quienes se preparan para la docencia es una dimensión esencial. Viendo los dispositivos. Pero lo que viene es sobre el currículum y la partitura esencial del trayecto formativo. Y como les decía, voy a abordar el campo de las políticas de Chile referidas a este tema crucial, y vamos a conocer dos investigaciones, una sobre Chile y otra comparada del Cono Sur respecto a dimensiones del currículum. Estoy mencionando, ya, está bien. Tenía un punto sobre marco teórico, pero que va a salir más adelante. Chile, por las últimas 3 décadas, ha tenido intensísima participación de las políticas públicas en el campo de la formación docente. Y lo más interesante y el patrón más importante a retener y discutir sobre el caso chileno es que la evolución de estas políticas es transgubernamental, en el sentido de que los instrumentos a los que recurre van creciendo y desarrollándose y aplicándose con independencia de grandes cambios políticos e ideológicos en los gobiernos que sustentan estas políticas. Ese es el argumento esencial y la peculiaridad principal desde un punto de vista de políticas referidas a la formación inicial de Chile. En la lámina que sigue, Patricia, un diagrama, como ven, que va desde el año 94, segundo gobierno después de la transición a la democracia, el año 90, a 2022. Esa es la primera fila arriba, la sucesión de gobiernos del caso. Y luego un cuadro denso de iniciativas de políticas, donde lo que me interesa destacar es que hay como 3 categorías de instrumentos de las políticas. La primera es programas de intervención que consisten en recursos financieros y apoyo técnico a las instituciones, un subconjunto de ellas que competitivamente concursan por obtener estos apoyos públicos. Y eso tiene una presencia y gravitación en las primeras etapas de estas políticas, ¿no? hasta el 2010, más o menos, del último tercio de los 90 hasta mediados de la década del 2010. Un segundo tipo de mecanismo tiene que ver con estándares y evaluaciones, pero que son voluntarias, ¿ya? Y que producen para las facultades como para la política pública información. La materialidad del instrumento tiene que ver con producción de información sobre el quehacer del sistema. Y
Y por último, en la tercera fila del cuadro está leyes y normas. Y lo fundamental a destacar aquí es que recién en el 2016, luego de 20 años de acción de las políticas públicas a través de otros medios más blandos, porque voluntarios, no obligatorios al conjunto del sistema, es solo al cabo de 2 décadas de otros mecanismos que se llega a una ley muy importante en 2016 que establece estándares y acreditación de instituciones y evaluación de estudiantes de pedagogía en forma obligatoria. Y me voy a detener un poco en qué consiste lo que esta ley del 2016 significa, ¿no? Y cuáles son sus componentes. La lámina 6 está ilustrando cuáles son los componentes de esta ley del 2016, Ajá. del segundo gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet, y que plantea que haya estándares, una definición de qué deben saber y poder hacer los egresados de carreras de educación, que haya una evaluación un año antes de egresar de esos egresados para ver el cumplimiento de esos estándares y que las instituciones que ofrecen la formación tienen que acreditarse ante un ente público, la Comisión Nacional de Acreditación, que vela y que lleva a cabo la acreditación en términos de si se está organizando la provisión de la formación acorde a las definiciones de los estándares. Las leyes del 2016, la ley plantea, deben haber estándares, debe haber evaluación, debe haber acreditación, y sin embargo los mecanismos para realizar tanto los estándares como llevar a cabo la acreditación no están generados y no están elaborados y aprobados por una doble gobernanza que ya les menciono, hasta más de 4 años después, hasta el 2021-22, 2 gobiernos después del de Michelle Bachelet. Es una historia, como se imaginarán, pasa a la lámina 8, por favor, Patricia. La lámina muestra, no voy a describir lo que hay en cada una de las cajas de los 2 ejes superior e inferior, pero si ustedes alcanzan a fijarse en quedémonos solo en la de elaboración de estándares, fíjense ustedes que toma casi poco menos de 5 años y 4 intentos de elaboración de los estándares por el Ministerio de Educación y aprobación de los mismos por el Consejo Nacional de Educación, un ente público cuyos miembros son nominados tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo. 2/3 del Senado tiene que concordar en los miembros del Consejo. Por lo tanto, tiene una composición políticamente plural y que su función es aprobar o rechazar la propuesta de instrumentos, en este caso de estándares, por el Ministerio de Educación. Y ese proceso, en que participan 2 instituciones, toma estas 4 iteraciones que cruzan del gobierno de Bachelet 1, del gobierno de Bachelet, segundo gobierno de Michelle Bachelet, socialista, una alianza de centro-izquierda, al segundo gobierno del presidente Piñera, un gobierno de derecha, que intenta 2 veces la aprobación de los estándares sin lograrlo, a la tercera lo logra, y parte de esos estándares, que son altamente específicos por grado y por asignaturas, por áreas del currículum escolar, es aprobado recién en el gobierno actualmente en ejercicio en Chile, el gobierno del presidente Boric, el año 22.
Algo similar ocurre con el otro instrumento, los criterios de acreditación de las instituciones. No voy a entrar en ese detalle. Eh, pero lo que quiero subrayar, que es lo que dije al inicio, es que esta construcción de algo profundamente impactante sobre el quehacer de las instituciones formadoras toma mucho tiempo y es transversal a gobiernos de distintos signos. Y el desarrollo de estas definiciones es incremental y no zigzagueante, ¿ah? Hay una acumulación y un aprendizaje de la institucionalidad responsable que es evidente que está detrás de esta prolongada y compleja construcción política y técnica de estos instrumentos claves. Las láminas que siguen quiero nada más que evocar el carácter de qué es lo que hay adentro de algo como estándares. En el caso de Chile, el marco de la buena enseñanza corresponde a lo que llamaríamos en jerga de formadores estándares pedagógicos. No tienen anclaje disciplinar, como pueden observar inmediatamente. El primer marco de la buena enseñanza fue utilizado en Chile el 2005, hace 2 décadas, y usado para construir los instrumentos de la evaluación de desempeño de la profesión en ejercicio. Un poco menos de 2 décadas después, y luego del proceso dilatado y complejo, 4 iteraciones que les mencioné, los mismos estándares, los mismos dominios de estándares se han especificado de una forma que evidentemente corresponde a un desarrollo de las definiciones de 20 años atrás, pero también hay continuidad, ¿no? Importantísima. Y esa duplicidad está, creo, marcando este aprendizaje de las políticas, que es intrínseco al modo de gobernanza y modo de proceder de este caso nacional. Voy a hacer la próxima lámina se asoma a ver en más detalle un dominio, el primer dominio de los estándares pedagógicos se llama preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje, y porque no cabe en la lámina, ese dominio tiene 4 estándares, 3 de ellos están especificados nada más que para evocar el tipo de contenido que están en esas definiciones. Que recuerden, son las definiciones que van a definir el currículum y los perfiles de salida de cada institución y que van a ser fiscalizados de alguna manera por el proceso de acreditación de las instituciones y de los programas. Están vinculados, entonces, estándares y acreditación y evaluación de estudiantes. Es un solo mecanismo. Una comparación 2008, 2013, 2021, y donde lo que aludía como incremento, maduración, desarrollo de estos instrumentos puede ser más o menos visible. 4 puntos, ¿no? Hay una evolución de las políticas que parten invitando a las instituciones formadoras a competir por recursos financieros y apoyo técnico para realizar sus propios proyectos de mejoramiento. Luego, esto no da mucho resultado. La política gira hacia definir estándares, pero que son voluntarios. Por una década, los estándares de formación inicial son voluntarios. Y solo en una tercera etapa, esos mismos estándares, luego de una década de parte de las facultades poniéndolo en práctica, pasan a ser materia de ley y ser vinculantes y obligatorios. Hay una evolución entonces de una
yo llamo presión blanda, que actúa sobre un subconjunto del sistema, instituciones que voluntariamente se pliegan a usar los estándares definidos por la política nacional, a una presión dura, legal, vinculante, y que afecta al total de las instituciones, más de aproximadamente 40 facultades de educación universitaria del país. La evolución entonces es de invitación abierta, normas voluntarias, normas obligatorias. Y en el trayecto hay lo que subrayé sobre aprendizaje de las políticas, que avanzan incrementalmente en el desarrollo de estos instrumentos. Y hay un aprendizaje, no solo de los elaboradores de estos instrumentos, sino también de las instituciones que los aplican y los van viviendo. Voy a compartirle ahora una investigación sobre el currículum de formación de profesores de educación básica en base a un estudio de los planes y programas de estudio de 11 universidades del país, 11 facultades de educación del país. Y dado el tiempo que tenemos, sáltate, por favor, Patricia, a la lámina 18. Dos niveles de análisis del currículum. El primero tiene que ver con las grandes categorías de conocimiento que las instituciones formadoras utilizan para organizar su plan de estudio. El marco teórico y conceptual, tanto en las políticas que generaron los estándares, es lo que está ilustrado en la lámina. El muy conocido autor norteamericano Lee Shulman y su muy influyente categorización sobre qué es lo que son las áreas de conocimiento que un docente debe manejar, que una institución formadora debe manejar. Shulman en el 87 escribió, son 7, el listado que están viendo, y su estudiante y luego también gran profesora en Stanford, Linda Darling Hammond y colegas, casi 20 años después, generan este muy conocido modelo sobre cuáles son las áreas fundamentales de bases de conocimiento del docente, y su intersección. No me detengo en él. Conocimiento del aprendiz y su contexto, conocimiento del currículum y sus bases disciplinares, y conocimiento de la enseñanza y gestión y realización de la enseñanza. Currículum, pedagogía, evaluación. Bueno, un diagrama, un puzzle con las categorías de conocimiento que organizan los programas de estudio de estas 11 facultades en Chile. Este diagrama resulta de examinar 700 y tantos cursos de las 11 instituciones y sus planes de estudio en base a las categorías de conocimiento del modelo que les participé, y que están también alimentando esas categorías los estándares nacionales de formación inicial docente, que ponen mucho énfasis en la práctica, una formación inicial que le da un peso gravitante al aprendizaje práctico del ejercicio profesional, y también mucho énfasis a la categoría mayor en términos de tiempo. Estos porcentajes se refieren a tiempo que toman los cursos de cada categoría. Y la categoría principal ahí es conocimiento didáctico disciplinar, o lo que Shulman llamó conocimiento pedagógico del contenido, esta imbricación entre conocimiento disciplinar
y pedagógico, didáctico, que como ven es la categoría que lleva el mayor peso en la formación de profesores en Chile. Si juntan práctica y conocimiento didáctico disciplinar, es más de la mitad del tiempo de formación, como estructura promedio de la formación de docentes en estas 11 facultades del país. No hay tiempo para ver la siguiente. La subsiguiente, lámina 24, es muy importante. El estudio miró la bibliografía de cada curso e identificó los autores de cada referencia de la bibliografía de cada curso. Eso es la base de este gráfico, que los invito a observarlo partiendo por lo que está titulado como núcleo, institucionalidad educativa en el extremo superior derecho, y lo vamos a seguir en el sentido contrario a los punteros del reloj, hacia la izquierda. El gráfico lo que está haciendo visible es que en el núcleo hay un conjunto de autores más citados, ¿no? Y que son todos institucionales. El Ministerio de Educación, en la Superintendencia de Educación, es el campo, en términos conceptuales, que Bernstein llama el campo de recontextualización oficial. Agencias, instituciones del Estado nacional e instituciones internacionales que son citadas en las bibliografías de los cursos. Eso es donde más converge la bibliografía. Con todo, no es más que el 7,6% del total de los autores y referencias de los programas de estudio. Si se mueven a la izquierda, luego viene este primer anillo gris claro en torno al núcleo, donde hay solo 37 autores que suman 743 menciones. Luego sigue un tercer anillo donde hay 1.373 autores que son citados entre 2 y no más de 12 veces. Y por último, y muy, muy sorprendente, el tercer anillo, hay 2.670 autores en las bibliografías de estos cursos que son citados solo una vez. Prácticamente la mitad de todas las citas y referencias de las bibliografías corresponden a autores que figuran una sola vez. Voy a cerrar comentando sobre esto. Por último, la investigación se preguntó sobre cuáles son los orígenes nacionales de estos autores, algo que vamos a ver también en la investigación comparada, y no lo comento. Un tercio de la referencia corresponde a autores nacionales, le sigue casi un tercio también autores del campo pedagógico de España. De América Latina hay autores argentinos, mexicanos y colombianos, y del norte global, mundo anglo, también Francia y otros países, ¿no? Vamos a ver que esto se diferencia en forma muy, muy interesante con el campo pedagógico de Argentina. Y sobre el estudio comparado en el que de Chile, Argentina y Uruguay, liderado por el sociólogo de la educación y comparatista de ustedes, Axel Rivas. La próxima, por favor, sale el equipo, Patricia. Axel Rivas ha conducido este estudio en el que participa, liderando por Uruguay, Denise Vallant, y en el caso de Chile, una co-investigadora, Javiera Peña, y yo mismo. Con una pregunta sobre las bibliografías idénticas a la del Estudio Nacional de Chile,
Pasa a la próxima, Patricia. Ahí están los detalles de las instituciones estudiadas por países, de 3 provincias en el caso de Argentina, 11 institutos formadores en total, 9 facultades de educación en el caso de Chile y 5 instituciones en el caso de Uruguay. Y les voy a mostrar solo 2 cosas. Origen de los 50 autores más citados en los currículos de formación inicial docente de los 3 países. Y aquí hay una diferencia muy, muy interesante entre Argentina y los otros 2 países. El 84% de esos 50 autores más citados, en el caso de Argentina, son argentinos. El campo pedagógico argentino tiene una densidad nacional marcadamente distinto que Chile y Uruguay, donde esa misma proporción es de menos de 1/3. Y rápidamente, para llegar al final, vamos a ver algo llamativo y que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con la respuesta a la pregunta: ¿hay convergencia, hay conmensurabilidad entre los campos pedagógicos de los 3 países? Si uno, área por área de conocimiento fundante del saber docente, que las instituciones procuran comunicar y trabajar con sus alumnos, ¿hay convergencia? ¿Hay unos autores claves compartidos entre estos 3 países tan vecinos y que comparten cultura, idioma, trayectorias políticas distintas pero muy similares al mismo tiempo? Veamos. Sobre conocimiento pedagógico general, los 20 autores por países, ahí lo pueden ver. ¿Cuántos son los compartidos por los 3 países de estos 3 listados? La siguiente, por favor. Ninguno. Vamos a otra área de conocimiento, la próxima, Patricia, rápido. Fundamentos de ciencias de la educación. Aquí está sociología, filosofía, historia, psicología. Los 20 autores más citados en los programas de los 3 países. ¿Cuánto compartido? De nuevo, solo Paulo Freire. Uno. Un autor compartido. Vamos a otra área. Vamos a recorrer las didácticas de las 4 áreas nucleares. Didáctica de la matemática. Los 20 por país. ¿Cómo enseñamos esta dimensión crucial para el profesor de básica? ¿Basado en qué autores? ¿En qué textos? ¿Cuántos compartidos? Ninguno. Es lo más impactante que hay. Vamos a la próxima. Ninguno. La única área disciplinar donde compartimos autores, algunos, es ciencias naturales. La próxima. Hay una autora de ustedes recientemente fallecida, a la que corresponde homenajearla, haciendo visible lo que ya vimos juntos. Nuestra formación docente está basada en campos pedagógicos marcadamente distintos por país. Hay una sorprendente carencia de convergencia en autores en todas las categorías de conocimiento. Lo que ya dije, Argentina tiene una capa endógena de traducción, producción del campo pedagógico. Y en Chile se propone literatura más diversa según países de origen, en comparación con Argentina, y con énfasis por áreas de conocimiento acorde a la presión de cambio de las políticas. Los estándares han empujado formación docente basada en la práctica y este concepto de imbricación de conocimiento, de
contenido disciplinar y conocimiento pedagógico. Tenemos entonces un campo pedagógico en los 3 países fragmentario. Muy pocos autores predominan en cada área y la variación entre textos es muy grande entre instituciones en los países y entre países. Se trata de la formación docente de una región de conocimiento con un discurso, teoría que no alcancé a bosquejar al inicio, pero para que quede el ancla, una región de conocimiento con un discurso predominantemente horizontal. Estas son categorías que vienen de Basil Bernstein y su sociología del conocimiento educativo, que quiere decir segmentado y con reglas de inclusión, exclusión de qué es conocimiento válido en este ámbito. Débiles, blanda, porosa, y que están detrás, de que haya, en el caso de Chile, 2.600 autores con una cita en un curso de una facultad y que ese total corresponde a la mitad de toda la bibliografía. Tercero, el cuadro de fragmentación plantea interrogantes de importantes implicancias sobre los procesos de recontextualización del conocimiento en las instituciones formadoras. Un área de evidente relevancia para investigación futura. También para investigación futura importa, sería tan valioso aplicar este mismo lente, bien elemental por otro lado, muy consumidor en tiempo, pero tan elemental que es como esto de identificar, ¿no? Al final de este trabajo sobre el conocimiento y las prácticas y los métodos que hacen a la buena docencia, se traduce en unas lecturas y en unos autores. Qué potente sería, ¿eh? Poder comparar esto que le he compartido con más países de la región y tener lentes y preguntas sobre qué hay detrás y qué implica hacia adelante, ¿no? esta fragmentación. Por último, con esto cierro, quiero comentarles algo que no viene de las políticas y que está ocurriendo en nuestro campo de formación inicial docente. Es una iniciativa de un subconjunto de facultades de educación que, estando de acuerdo sobre que la enseñanza de la lectura y la escritura en el primer ciclo de básica es un tema crucial, estratégico, no resuelto. 1/3 de nuestros niños y niñas al final del 4º año de educación escolar no leen comprensivamente. Esto ha medido la prueba IES de UNESCO y con gravedad de problemas similares o peor en el resto de América Latina. Y reaccionando contra eso, un conjunto de facultades, junto con un conjunto de docentes, elaboraron un manifiesto pro competencias lectoras y resolver este problema, y un currículum de formación inicial compartido que está siendo puesto en práctica ahora, recién, esto es novísimo, que intenta tomar este problema esencial por el cuello, ¿no? y que se los comparto. Ahí está el link a los materiales de esta construcción que encuentro inspiradora y del todo con signo de contrafragmentación, ¿no? Porque en el currículum, para ser capaz de enseñar y comunicar bien sobre competencias lectoras, está destilada una convergencia teórica y práctica, docentes, practicantes y teórica, campo académico, cuidadosamente seleccionada, ¿no? Y que, repito, va en la dirección de unas tendencias antifragmentación que considero muy vitales de discutir, ¿no? y tematizar. 1.000.000 de gracias por su atención
Muchas gracias, Patricia Lea, por de nuevo la invitación y la logística de esta comunicación mediada y complicada. Pasamos a preguntas que quieran ir acercando acá a la mesa. Muy interesante. Mientras los colegas van pensando preguntas, realmente sorprendente el cuadro con la bibliografía y las distintas características de cada país y cómo no coincide en nada 3 países cercanos con el mismo idioma. Y bueno. Acá tenemos una pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo se explica la continuidad de la política, la transversalidad de la evolución y estandarización de Chile de la cual habla, la conformación y el rol de organismos como el Consejo Nacional y su relación con el Ministerio de Educación? Agradezco mucho la pregunta. Creo que apunta al núcleo de lo que intenté compartirles sobre la gobernanza del currículum de formación inicial en Chile. Sobre la naturaleza del Consejo, como dije, el Consejo es políticamente plural, surge de reglas concordadas en la Ley General de Educación, que es del 2009, que dice: los miembros del Consejo surgen de una propuesta del Ejecutivo, la Presidencia de la República, al Senado. El Senado tiene que votar con 2/3, mayoría, por lo tanto, bien exigente, la aprobación de, dentro de una terna que propone el Ejecutivo. El Senado vota y elige con 2/3 de sus votos a sus miembros. Por lo tanto, ustedes, o sea, es inmediatamente percibible que la nominación del Consejo, por definición legal, tiene que ser fiel a una cierta pluralidad política, que surge de que no solo del Ejecutivo, por lo tanto, un momento de la mayoría política, sino también de una mayoría sólida en el Senado. El ministerio, en cambio, depende de la autoridad política, ¿no? Y por lo tanto, cada propuesta de las que les mencioné respecto a estándares, 4 en sucesión desde el año 2017, 18 en adelante, cada propuesta del ministerio es reflejo de las autoridades y los equipos técnicos que convocan del Ejecutivo, que van, sin embargo, al Consejo. El Consejo opera como instancia técnica que abre juego técnico, consultando y pidiendo informes expertos sobre cada área y sobre cada asunto de la propuesta. Y el conjunto del Consejo, 12, 13 personas, con estos informes técnicos, elabora una respuesta al Ministerio de Educación. Y las iteraciones entonces consisten en que el Consejo descubre carencias, inconsistencia, falta de equilibrio, no correspondencia con el currículum escolar, deficiente manejo o no de la literatura internacional relevante correspondiente al área o asunto en cuestión. Eso es lo que es identificable en los juicios críticos del Consejo que vuelven al Ministerio, que tiene que hacerse cargo y volver sobre su propuesta, respondiendo a estas peticiones técnicas del Consejo, y con la autoridad política de ser el ente
que autoriza o no que los instrumentos pasen a ser implementados. Eh, a mi juicio, lo decisivo, y esta es la respuesta en 2 líneas a su pregunta, lo decisivo explicativo de esta transversalidad de las políticas es esta doble institucionalidad de la gobernanza, que hace que la definición gubernamental, que uno podría decir es coyuntural, es más acotada en el tiempo, tiene que pasar por la criba, el sedazo de una instancia que políticamente depende de un tiempo más largo. En la ingeniería jurídica de la nominación de los miembros del Consejo está pensado que solo la mitad del Consejo cambia en cada periodo gubernamental. La otra mitad permanece. Y eso también viene a contribuir, ¿no? A contribuir el que esta instancia tiene cierta independencia política. Y un último punto, creo que el mecanismo, además, la realidad, no el mecanismo, la realidad de las iteraciones llevan a moderación de las propuestas. En la repetición sobre un mismo objeto de mucha gente por tiempos prolongados, hay un efecto, esto está estudiado comparativamente, hay un efecto de moderación política, moderación de los polos, búsqueda de centro, ¿no? Entre las puntas de un dilema. Vuelvo a agradecer la pregunta y espero haber enriquecido la visión sobre transversalidad de las políticas. Quiero hacer ver que en la discusión latinoamericana de estándares se tiende a ubicar estándares como política neoliberal, punto, y de derecha, nuevo punto. Eso no aplica para nada a las políticas de Chile, ¿no? La secuencia que le he mencionado, sus momentos decisivos, corresponden a gobiernos de izquierda. Así es que creo que es un punto bien importante de evidencia comparada, ¿eh? Y que debiéramos tener bien en cuenta cuando discutimos asuntos políticamente tan cargados, ¿eh? Y ideologizados. No, en el caso de Chile, estándares igual neoliberal derecha no aplica. Estándares y acreditación viene de iniciativa de gobierno de izquierda. Bien, acá hay otra pregunta bien interesante que tiene que ver con la hipótesis que usted tiene sobre las diferencias de la bibliografía que citan los distintos países y el predominio de autores que tiene, por ejemplo, Argentina, Chile y Uruguay, y cómo Argentina aparece acá con citas más propias y Chile y Uruguay no tanto. ¿Qué hipótesis tiene de esto? ¿Con qué se puede vincular? No sé si hay alguna hipótesis de esto, ¿no? Yo creo que el hallazgo es una constatación que abre un campo fascinante, ¿no? Y que apunta a cuestiones históricas macro, ¿no? Grandes, que tienen que ver con tamaño de los países del caso y su campo cultural, su campo educacional. Esta autorreferencia argentina tiene que ver con densidad de su campo pedagógico, sin duda, ¿no? Es signo de potencia, de riqueza,
largamente ahí, históricamente por mucho tiempo ha sido así, y que tiene que ver con cercanía, cercanía con Europa histórica. Eh, Nosotros en Chile, antes de que existiera la aviación, eh, decía el campo intelectual, el campo cultural nuestro, bueno, Buenos Aires está a 15 días de barco de Europa, ¿no? 2 semanas. Y nosotros estamos a un mes. Una graficación, ¿ah? De por qué puede estar, qué es lo que hay detrás de esta constatación. Eh, Creo que también tiene otra cara, ¿ah? He subrayado, esbozado hacia dónde hay que mirar, ¿ah? Hay que mirar hacia base material, histórica, de campos educativos y culturales de muy distinta densidad y esta cercanía a metrópolis, a norte global, que Argentina siempre la tuvo. Y esos son signos de fuerza, de riqueza, de potencial grande. Eh, creo que contemporáneamente hay que abrirse a que esto también tiene un lado cuestionador, ¿no? Es tal la presencia y la realidad de lo global en política educacional, lo global en ciencias y tendencias en educación, que tal vez esta contratación comparada de esta autorreferencia merezca interrogación, merezca una, un cuestionamiento y tematización. Es abrir algo y examinar tanto en sus pros y sus contras esta especificidad. Muy, muy interesante desde tantos puntos de vista. Bueno, Cristian, la verdad que ha sido un gusto. Disculpas a todos y a todas por los problemas técnicos que acontecieron. La verdad que ojalá en el próximo encuentro nos podamos ver cara a cara, Cristian, y Lo fluya mismo la digo, me comunicación. encantaría. Y fluya la comunicación. De todos modos, quedamos con muchos interrogantes, la verdad que sumamente interesante las hipótesis y los datos y la producción tan concisa de lo que nos has presentado. Bueno, muchas gracias y quedamos en intercambio. Muchísimas gracias, Patricia, y lo mejor para el campo de la investigación sobre formación inicial de ustedes.